Conversamos enseguida con el doctor Esteban Ron, él es director de la Escuela de Derecho de la UIDE. Dividimos pantalla, por favor. A ver, sacamos ese mensaje, estimado doctor Ron. Ahora sí, ¿cómo está usted, doctor? Ah, fue de la China, que tenía que ser la China, el 8, siempre ella. ¿Cómo está, estimado doctor? ¿Me escucha bien? Sí, muy bien, Jimmy, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Jimmy, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, hay un pequeño eco, Josué. Ya sabemos en todo caso, doctor, que pasó por Ministerio de la Ley. Y eso ya en este momento, no sé si analizar los preliminares sea conveniente, pero bueno, que sea muy puntualito la parte pertinente al polémico archivo. Dígame usted si efectivamente hay alguna norma que motiva, obliga o qué sé yo al asambleísta, al legislador a pedir, a mocionar el archivo de una ley, o si solo la negación es suficiente. A ver, ahí hay un error de concepción, estimado Jimmy, y en qué se basa. El artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las leyes en general, no solo en materia económica urgente, pueden ser aprobadas, negadas aprobadas o negadas, prácticamente es eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que se votó o sobre lo que se votó eran los informes de mayoría y de minoría. Dichos informes sugerían en un caso aprobar la ley y en el otro no aprobar la ley tal cual estaba establecida, pero en el informe, no la ley que fue proporcionada por el Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Creo que fueron bastante tibios en ese sentido, no quiero entrar a discusiones políticas, pero les faltó mucha técnica legislativa al momento de hacer la moción y la votación. ¿Qué es lo que sucedía, estimado Jimmy? Si se quería archivar y si no se quería dar paso, se tenía que haber negado el informe, mayoría o minoría, y en la misma moción archivar dicha ley, ¿sí? No había puntos intermedios, no había puntos tibios, no había ningún punto o un cabo suelto. Se tenía que haber mocionado que se negaba el informe de la comisión que sugería tal cosa y se ordenaba el archivo de la ley directamente. Ahí es cuando una ley no va a tener ningún efecto jurídico y pasaba nuevamente a dormir en el archivo. Punto, se acabó. Entonces es un error de técnica legislativa y claro, luego nos dijeron que por ahí, que con la negativa, que con un informe, con el otro informe podría darse una no. Negativa tácita. La moción fue Yo no he oído nunca en mi vida las negativas tácitas. Eso. Eso no existe, Jimmy, y nunca lo hemos escuchado bajo ningún concepto, ¿sí? Entonces, se tiene que votar como la ley lo establece, y si usted quiere un efecto jurídico, y que es una premisa básica, ni siquiera en el mundo jurídico, tiene que emocionarla como tal en el Parlamento, en la Asamblea. Si yo quiero archivar una ley, tengo que emocionar y decir que se archive la ley presentada por el presidente Guillermo Lasso, o que se archive el informe y también se archive la ley, o que no se dé paso al informe y se archive la ley. Pero creo que hubo, como le digo, una omisión en la técnica legislativa y por eso tenemos la consecuencia que tenemos. Claro. Ahora hay que ser súper tajantes, estimado Jimmy. La ley está vigente. Punto, se acabó. Con errores de legislativo, sin errores de legislativo, con mañosería o sin mañosería, la ley está vigente y entró por el Ministerio de la Ley. No hay cómo rever nada, porque se anunciaba con bombos y platillos que el día domingo se iba a hacer una revisión, una reconsideración de la votación. No se podía, Jimmy, porque se reconsideró ese mismo día y punto. Los errores de técnica legislativa de UNES, Social Cristiano, Pachacutic e inclusive de los propios BAN, ahora trajeron que definitivamente tengamos esta ley en vigencia y ya veremos, estimado Jimmy, el primer ejercicio impositivo es en el mes de marzo y ya vamos a ver la afectación directamente a cada uno de los ciudadanos proporcionalmente en lo que corresponde. Claro. Pero esa es la cruda realidad, Jimmy. A ver, doctor, hay dos alternativas si es que acaso los asambleístas quieren corregir el entuerto, corregir su error o como quiera llamarle. Como quiera que se lo llame. La una vía es la derogatoria y la otra vía es la Corte Constitucional. ¿Usted cree que hay razones como para demandar la inconstitucionalidad de esa ley? Ok, Jimmy, hay que hacer una disquisición aquí. La inconstitucionalidad puede ser demandada por dos figuras, por fondo y por forma. ¿De acuerdo? Entonces, esta ley yo no creo que pueda ser demandada por forma. Además que para demandar una ley por forma hay que esperar que ésta esté un año vigente según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Así que todavía nos queda un año para ver qué sucede. ¿Y por qué las demandas por forma se demoran un año para poderlas proponer? Porque hay que ver efectivamente que la ley está produciendo efectos jurídicos indebidos.
¿sí? O esta es inejecutable. Ya. Entonces, por eso que se tiene que esperar un año. Así que inconstitucionalidad por forma no va. ¿Y por fondo? Inconstitucionalidad por fondo. Ya, eso es lo más complicado. ¿Qué es lo que se tiene que buscar? ¿Y qué es lo que el control abstracto de constitucionalidad que nosotros tenemos en la legislación ecuatoriana determina? Que se tiene que ver cuál específicamente de las normas, en este caso ya de una ley, ¿sí? Y además, ¿qué es lo complejo de esto, Jimmy? Que no es una ley codificada, es una ley que además modifica otras leyes, ¿sí? Modifica al menos 5 cuerpos normativos. Entonces, en ese sentido, hay que ver y demandar los artículos específicos puntuales de esa ley, pero también se tiene que demandar o se puede demandar los artículos que hacen exclusiva referencia a los que se reformaron producto de la aprobación de esta ley. Entonces va a ser una tarea ardua compleja, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede demandar? Inconstitucionalidad de fondo. ¿Qué significa la inconstitucionalidad de fondo, estimado Jimmy? Que se tiene que buscar qué norma de la Constitución está siendo vulnerada con cualquiera de las normas que fueron aprobadas en este proyecto de ley. ¿Qué normas de estas leyes pueden ser demandadas inconstitucional o inconstitucionalidad de fondo? Yo veo que todavía es bastante difícil. ¿Por qué? Porque la materia fiscal y la materia tributaria tiene que ver, o al menos las normas constitucionales en esta materia son de carácter programático. ¿Qué significa esto? Que determinan cómo funciona el sistema de recaudación fiscal. Es decir, tendríamos que ver, o tendrían que ver los expertos, al menos en materia tributaria, y si zapatero a tus zapatos, si es que las nuevas bases, los nuevos tributos o las nuevas disposiciones recaudatorias de este proyecto de ley vulneran cualquiera de los principios tributarios, en este caso progresividad y proporcionalidad. Claro. Yo tendría que ver el de proporcionalidad más que el de progresividad. Claro. Bueno, en resumen, por el lado constitucional de la Corte no es tan fácil. ¿Y si fuera, por ejemplo, por la vía de una derogatoria? A ver, Jimmy, hay un viejo adagio, primero me pongo las medias y luego los zapatos, ¿cierto? Ya, no es adagio, es una costumbre en general, ¿no? Perdón que sea tan tajante en ese sentido, pero ya vi desde el día sábado, que ciertos bloques legislativos señalaban que van a ir por el tema de la derogatoria cuando la ley ni siquiera estaba vigente. La ley está vigente desde el día de ayer, estimado Jimmy. Ayer salió el decreto ejecutivo que la ponía en vigencia y fue publicada en el registro oficial. Ahora, como les decía, esta ley empieza y trae sus efectos jurídicos, y esto también es una premisa básica del derecho. Todas las normas tienen una relación de causalidad, es decir, causa-efecto. Los primeros efectos jurídicos de esta norma la vamos a tener recién al mes de marzo, impositivos para nosotros como ciudadanos. El SRI y otros organismos que tienen que aplicar esta norma tienen que empezar a configurar el sistema tributario a partir del mes de enero. Eso es lo que dispone, es decir, realizar los nuevos cálculos, los recálculos y facilitar a la administración para que pueda recaudar los impuestos que están determinados en la misma. Entonces, todavía le veo bastante complicado que se trate de derogar esta norma. ¿Cómo se deroga una norma? Y para que los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan siempre lo comprendan. Otro adagio, ¿sí? En derecho se deshacen las cosas como se hacen. Es decir, tengo que tener una ley derogatoria, ¿sí? Ojo, una ley derogatoria de estas nuevas normas, ¿sí? Y esta ley derogatoria, estimado Jimmy, tiene que ser sesudamente planteada. ¿Por qué? Nuevamente vamos a la primera parte. Esta nueva norma tributaria es una norma como tal, tiene ciertas normas, son independientes, pero modificó al menos otros 5 cuerpos jurídicos. Entonces, la ley derogatoria tiene que, valga la cacofonía, derogar las normas establecidas en la nueva ley, pero además las leyes que modificó. ¿Sí? 5 cuerpos normativos, y es regresar, como decimos vulgarmente, a foja cero. Pero hay que plantear una ley derogatoria. ¿Cuánto se demora un trámite de una ley, estimado Jimmy? Usted lo conoce en el espectro jurídico. Y sí, nosotros lo conocemos. Sí, de aquí, si es que es una ley ordinaria, se demorará unos 6 meses, si es que hay la voluntad política, si es que el CAL la pone en agenda, y si es que la comisión efectiva, la comisión prospectiva, que tendría que ser la misma comisión que la aprobó, la comisión económica, se pone de acuerdo para realizarla. Entonces, al menos el primer semestre del año 2022 vamos a tener la primera imposición, vamos a tener que tributar sobre eso y nada, o sea, quienes vamos a estar afectados dentro de la misma, y se tienen que dar las modificaciones dentro de la administración pública. Así que bastante difícil. Solo quiero regresar, Jimmy, a un tema.
Las demandas de inconstitucionalidad por fondo y forma tienen un orden cronológico. Y no es que la Corte Constitucional puede tomar esta demanda y ponerla o adelantar el orden cronológico así porque sí. Efectivamente, la Corte Constitucional puede adelantar los órdenes cronológicos cuando existe esta premisa del interés nacional, Jim. Pero hay que ver si la Corte así lo determina, ¿sí? Así que bastante complicado. Yo creo que este tema de demandar la inconstitucionalidad por fondo, por forma, va a ser complejo porque además esta Corte requiere de demandas muy técnicas. Claro. Ya tenemos otros ejemplos. Cuando el Consejo Nacional Electoral demandó inconstitucionalidad de normas, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Vaya a plantearme bien, ¿no? Entonces, como que la Corte es bastante exigente en ese sentido. Claro. Las demandas pueden ser individuales y colectivas, además, Jimmy, así que creo que quienes quieren demandar esto tienen que ponerse de acuerdo para hacer una sola demanda y que este efectivamente cumpla los estándares. Y de ahí la derogatoria de aquí a 6 u 8 meses. Así que, por lo menos el primer ejercicio impositivo, Jimmy, ahí lo vamos a tener. Claro, o sea, esto es más o menos como decir, este es un gol que no lo anulan ni con el VAR. Bueno, sí, Omar. Así es. Doctor Ron, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Omar, siempre un gusto. Hola, doctor. Bueno, no tiene ningún impedimento en estos momentos Guillermo Lasso para hoy día mismo mandar otra ley económica urgente con la reforma laboral, ¿verdad? Para nada, para nada, ¿no? No tiene ningún impedimento. Si él si él quisiera hoy mismo la envía, ¿no? Hoy la puede enviar sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasó, Omar, en ese sentido? Y que creo que lo advertimos inclusive desde el espacio que ustedes gentilmente siempre me han otorgado. Recuerdo la entrevista que tú mismo me planteaste el tema y que decíamos que esta ley grandota, esta ley omnibus, esta ley trole que tenía varias materias, iba a ser negada en el CAL porque no tenía una unidad de materia y además creo que se extrapolaba un poco. Entonces, ahora que se segregó esta ley, ya tenemos el tema tributario aprobado, pero la materia laboral, estimado Omar, no tiene, y nos tenemos que olvidar de este término del hilo conductor, no tiene nada que ver con el tema económico. La materia laboral tiene que ver estrictamente con materia de derechos. Así que si es que nos quieren hacer un gol, ya que estamos en términos futbolísticos, como dijo Jimmy, y mandarnos una ley de carácter laboral creando un régimen laboral paralelo al que tenemos, escudándole en materia económica, difícil que vuelva a pasar, ¿sí? Pero entonces, recordemos que esto es una de las primeras excusas. No sería económico urgente, no podría entrar como económico urgente. No, en lo absoluto. Ya económico urgente, no. No. Oiga, tenemos una asamblea que al parecer ha visto mucho David Copperfield de jóvenes, ¿no? Aquí se puede hacer magia también. Hemos visto que hacen magia en la asamblea. ¿No podría aducir el gobierno a decir que como es parte de la reactivación económica, tiene que ir por la vía económica una reforma laboral? No, Omar. Ya yo creo que ahí la comunidad jurídica, inclusive responsables periodistas como ustedes, hicieron en su momento, y creo que levantamos la voz y dijimos, el tema laboral y el régimen laboral es materia de derechos, ¿sí? La Constitución y la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece cuáles son las materias específicas que pueden entrar por económico urgente, y son materias con un núcleo económico que tengan que ver con las finanzas públicas y materias con un núcleo económico además que tengan que ver con el ámbito fiscal ecuatoriano y que verifiquen o al menos generen efectos del Estado central. Acá nada que ver. El tema laboral es un tema de derechos, es un tema inclusive de derechos adquiridos, estimados Omar y Jimmy. Entonces no puede ser económico urgente. Ahí sí creo que nuevamente soltaremos las comunidades jurídicas, académicas y periodísticas y no va. El tema laboral hay que ser muy cuidadoso porque es uno de los principales derechos que nosotros tenemos y además que son estos derechos que se les denomina del núcleo semiduro, sí, no del núcleo duro, pero del semiduro, que permiten que una persona desarrolle su vida. Entonces, en ese sentido, no y definitivamente no puede darse. Si quieren hacer una reforma laboral, pues presenten el trámite ordinario a través de una iniciativa del Ejecutivo y que vaya a la Comisión de Régimen Laboral y que ahí se la analice. Pero definitivamente temas laborales o regímenes laborales no pueden entrar como una ley en materia económica. Hay que ser tajante en ese sentido, Omar. Ok, doctor. Ahora, yo sé que va a sonar bien absurda la pregunta, pero tengo que hacerla. Hay una comisión que se llama del derecho al trabajo y a la seguridad social. De ley tiene que ir para allá esa ley, ¿no? No queda de otra, ¿no? Sí, no queda de otra. Es la comisión de régimen laboral. Sí, tiene ese nombre. Se llamaba régimen laboral. Mea culpa, fue un error. Pero sí, es la de régimen laboral, la que trata exclusivamente materia de derechos laborales. Materias de derechos laborales a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel Estado, a nivel privado, en todo sentido. Recordemos que el régimen laboral, Omar, es un sistema
que nos abarca a todos los ecuatorianos. Ya. No es que es solo una institución en el ejecutivo, no es que es una sola institución en el privado, no es que son contratos de empleados, es un sistema que se crea. ¿Y qué es un sistema, estimado Omar? Conjunto de instituciones, administración pública, usted, yo, Jimmy, defensores y demás. Es una interacción entre Estado, gobierno y ciudadanos, ¿sí? Y esa ley, o al menos cuando los derechos laborales o el régimen laboral es topado, se da en toda la amalgama. No es que puede haber una imposición, a diferencia de la política tributaria. Porque la política tributaria sí puede ser una disposición directa por parte del Ejecutivo. Acá no, acá hay una incidencia directa. Y las políticas públicas en materia de derechos laborales tienen siempre la interacción Estado-Gobierno-Ciudadanos. Y el tema de la norma es clarísima. La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que es materia económica urgente, en este caso el régimen laboral para nada, así que la comisión especializada, ojo, que además es una comisión perenne dentro de la Asamblea, tiene que hacerse cargo de reformas de cualquier tipo del régimen laboral y del sistema laboral. Así que no creo que nos metan un gol por ahí con VAR, como decía Jimmy, o con un VAR por ahí apagado, y que esta pretensión de hacer una reforma de carácter laboral vaya a otra comisión. No se puede y tiene que ir esa ley. VAR apagado, a esa comisión. El VAR apagado solamente la hacen en Emelec. Oiga, doctor, ni se ría mucho que fue en el clásico, ni se ría mucho. En el clásico fue, que no me acuerdo. Oiga, doctor, y si viene el gobierno y decide enviar primero el de inversiones que el laboral, ¿ese sí podría ir como económico urgente? El de inversiones tiene que ver con materia fiscal, así que ese sí puede ir con materia económica urgente, ¿sí? Yeah. El de inversiones, estimado Omar, o la ley de inversiones, tiene que ver con ¿qué? O sea, ¿qué es una inversión? Finalmente es una transacción de índole comercial de carácter internacional que una tercera persona hace en un país. Y esa inversión tiene que ser receptada dentro del sistema económico, política fiscal, ¿no es cierto? Recepción y reinversión. O además que se va a generar una fiscalidad. Eso sí es económico. Pero el régimen laboral, para nada. Para nada, el régimen laboral, como le digo, es un sistema. Doctor, y mi último interrogante, y disculpe que cambie diametralmente de tema, pero es algo muy interesante que pasó ayer. Ayer el presidente Lasso da una cadena nacional, en donde anuncia unas medidas por esta nueva variante de la COVID-19. Y en uno de los puntos especifica lo siguiente, dice, en todos los edificios del sector público será obligatorio presentar el certificado de vacunación. Yo hago una conexión, digo, yo para ingresar físicamente a un edificio del sector público, realizar un trámite, tengo que tener mi carnet de vacunación, es decir, debo estar vacunado. Hay personas que por su libre decisión han optado no vacunarse. Pero con esta disposición, técnicamente, y es lo que yo deduzco, no van a poder ingresar a realizar trámites personales en los edificios del sector público. Esto es una afectación a los derechos de las personas que por X y motivo han decidido no vacunarse. A ver, yo creo que ahí hay que tomar una pregunta muy compleja, Omar, pero bueno, sí le tengo la salida. ¿Qué es lo que sucede? Los edificios y las dependencias del sector público, ¿de quién son propiedad? Del Estado, ¿cierto? Exacto. Y el Estado las administra. Ojo con esto. Sí, hay la figura de la administración de las dependencias del sector público. Recordemos inclusive cuando en Guayaquil había ciertos requisitos que no eran los mismos para el tema nacional de acceso a la municipalidad, pero eso era una cuestión de accesos. Entonces, el Estado administra y el Estado sí puede realizar este tipo de disposiciones. Puede realizarlo. Pero ahí se va a tocar o se va a chocar con ¿qué tema, estimado Omar? Que los servicios públicos bajo ningún concepto pueden paralizarse. Es decir, si es que la persona que acude a un edificio público y en ese sentido va a proponer o va a recibir un servicio público, no puede estar en este límite y decir, ¿sabe qué? Presénteme mi carnet de vacunación. Pónganle los requerimientos de la mascarilla y de las medidas de bioseguridad, pero no del carnet de vacunación, porque ahí sí se puede dar una vulneración a otro tipo de derechos, ¿sí? Ojo, se puede sugerir, no exigir en cuanto a la prestación de un servicio público. Eso sí hay que ser súper discretos. Ahora, recordará usted, Omar, el tema de lo que pasó en Francia hace un par de meses, ¿no es cierto? Claro. Francia fue quienes inventó este tema de los pasaportes de vacunación.
y que también se suspendieron los servicios públicos respecto de ella, el acceso a los servicios públicos cuando las personas no presentaban el carnet de vacunación. En ese sentido, existieron las demandas ciudadanas y sociales, y ¿qué es lo que tuvo que hacer el gobierno de Macron? Dar un paso al costado y señalar, sugerir el acceso siempre y cuando no se interrumpan los servicios públicos. Acá es una medida drástica, tiene que ser materializada, y démosle una pautita al gobierno, claro. Tiene que ser materializada a través de los administradores de cada uno de los servicios. Cada uno de los servicios básicos o de los prestadores de servicios tendrá que modular el acceso o no de las personas. Pero, nuevamente, no se puede imponer el tema de la vacunación, a pesar de que es un acto sumamente responsable. Y creo que todos tenemos que acudir al tema de la vacunación, pero tampoco se puede restringir el acceso y la movilidad a las personas, ¿sí? Que se module, que las instituciones se encargan de modular y señalar para qué efectos y para qué efectos no se requiere el carnet de vacunación. Creo que sería lo más sano, estimados Omar y Jim. Gracias. Bueno, gracias, doctor Esteban Ron, que tenga usted un excelente día, muy interesante la entrevista. Gracias. Un abrazo, doctor. Lo propio, muchas gracias a ustedes como siempre por la oportunidad. Un abrazo a la distancia.